durante años. Hablaron de socialismo como un sistema maravilloso donde la gente alcanzaba el máximo posible de felicidad. Sin embargo, a lo que han llevado a esa población a la que le ofrecieron la mayor suma de felicidad posible ha sido a salarios de $3 al mes, al hambre, a los apagones, a la quiebra generalizada y al disfrute de escandalosos privilegios por parte de una pequeña cúpula, siempre asociada al poder. Pero también durante todos estos años han descalificado a todo aquel que se les opone, llamándolo ultraderechista, llamándolo fascista, llamándolo apátrida, llamándolo escuálido, descalificándolo con cualquier epíteto, con cualquier adjetivo calificativo que permita establecer una discriminación desde el poder, donde en una esquina están los que se consideran venezolanos de verdad porque son chavistas y en la otra esquina está el resto, que no tienen ni siquiera derechos. Esas sabandijas, esos discriminadores, esos fascistas, esos opresores, esos aspirantes a Hitler, esos hijos del fascismo caribeño construido por esa lacra social que fue Fidel Castro, esos delincuentes han decidido hoy hacer una ley con la cual dar el paso que necesitan en esta nueva jornada de represión que han decidido desatar. La vocera ha sido esa desajustada sociológica que es Delcy Rodríguez. El auditorio escogido ha sido ese atajo de sabandijas, sabaneras que es la Asamblea Nacional presidida por su hermano. Y entre el público lleno de fascistas como Mario Silva, por ejemplo, han logrado escuchar la prédica antifascista de ese portento de la democracia, de la tolerancia y del respeto a sus semejantes, que es el capo Diosdado Cabello. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Han agarrado a todo aquel que disiente, lo han descrito y lo han puesto en una ley como fascista. Y aquí arranca la nueva fase represiva del régimen chavista. Hoy un poco más temprano, pero hablando de algo que necesitamos decir porque está en desarrollo, el fascismo según Delcy y el antifascismo según Diosdado. Hoy, en Fuera de Orden, programa número 819 del miércoles 3 de abril del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. ¿A qué no te has enterado? Entérate. Nuestro planeta está al mando de criminales. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español.
Es un inmenso honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada por la opinión libre, la información transparente, por supuesto, siempre contando con tu presencia. Y gracias a aquellos que nos han hecho el inmenso favor y nos han dado el extraordinario privilegio de contar con su financiamiento a través de la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir adelante, sobre todo en las plataformas gratuitas como esta, Facebook, como YouTube, donde quizás el discurso no es precisamente el más combativo en contra del socialismo, pero nosotros estamos haciendo la labor porque sabemos de qué se trata todo esto. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle me gusta a nuestros videos, con eso nos ayudas gratuitamente más de lo que crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una vez más, por si acaso se te olvidó. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán tus tierras, tus propiedades, tus libertades, tu tranquilidad, tu seguridad y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Miren, amigos míos, yo les voy a decir lo siguiente. Yo sé que hay gente que le fastidia la historia y que le fastidia. Yo creo que es porque tienen problemas de memoria, ¿no? Les fastidia que uno se las recuerde. Afortunadamente hay bastante oferta en YouTube de contenidos que ver. Por eso es que cuando alguien dice, bueno, pero estás dando mucha vuelta. Bueno, sí. Estamos dando suficiente vuelta para poder explicar lo que queremos explicar. Cada vez que el chavismo decide activar una jornada de represión, inventa una ley. Y es aquí entonces donde hay que empezar por el principio. Lo primero que hicieron fue derribar el orden constitucional que había en Venezuela al momento en que llegaron al poder. A través de una Asamblea Nacional Constituyente que anunciaron como bandera electoral, y esa bandera electoral fue la que convenció a ese atajo de irresponsables que votaron por Chávez en el año 98. Con esa bandera de la constituyente llegó el chavismo y se le permitió hacer lo que les dio la gana cuando los propios llamados a defender la institucionalidad y el marco legal y constitucional de aquel momento, entiéndase, Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Capriles Radonsky, presidente de la Cámara de Diputados, y otros muchos más que andaban por allí también, con peso y con poder para detener esta andanada, le dieron a Chávez el poder de arrasar con las instituciones y ellos se quedaron muy tranquilos en su casa. Allí empezó la desgracia. Fue la imposición de la Constitución del 99 el preludio de lo que vendría el 11 de abril del 2002, hace ya 22 años, cuando Hugo Chávez decidiera, basándose en los poderes que le daba esa Constitución hecha a su medida, le ordenó a los militares salir a la calle para reprimir al pueblo, para asesinar a la gente, y cuando sintió que los militares no estaban del todo dispuestos a hacer lo que él les ordenaba, mandó a unos pistoleros a asesinar a la gente a mansalva. Todos lo vimos en televisión. Pasó el tiempo y se inventaron otras leyes. Cuando arreció la represión, se inventaron la famosa ley Resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión. La famosa ley Resorte fue la excusa para clavarle la estaca en el corazón a la libertad de expresión en Venezuela, empezando por lo que fue la medida estrella, que fue el cierre de RCTV. A partir de allí, ¿qué vino? A partir de ahí vino el ahogo paulatino de las libertades de opinión y de expresión gracias a la imposición de la censura, de la ley Mordaza, que fue la ley Resorte. Hoy ya pocos recuerdan lo que fue esa ley. Pocos lo recuerdan. Pero el impacto fue fundamental. Se creó otro entramado de leyes grande para acelerar la represión. En algunos momentos la sociedad reaccionó, como en el caso de Abril, cuando aquel paquete de leyes habilitantes donde con 49 decretos se cargaban buena parte de los derechos de Venezuela, de los venezolanos, de la sociedad, esa sociedad reaccionó. Si adelantamos un poquito la película, llegamos al año 2017. En el año 2017, esta desajustada sociológica estructural que es Delcy Rodríguez, esa indigente del pensamiento que es Delcy Rodríguez, esa alterada psicótica
que es Delcy Rodríguez, se inventó la famosa ley contra el odio. Porque como ustedes bien lo saben, el chavismo y la izquierda a nivel mundial asume que ellos son puro amor y que todo el que se le opone, como ellos son el amor, el que se le opone es el odio. Esa es la fórmula que han utilizado para imponer su discurso y su forma de ser. Como ellos son el amor, todo aquel que se le opone es odio. Es eso lo que han implantado a nivel mundial. De tal manera que aparece entonces doña Delcy Rodríguez en el año 2017 y se lanza esa ley contra el odio. ¿Para qué? Para justificar la represión que desataron en el 2017, donde, por cierto, se aceleró la inmensa diáspora que ya va por más de 8 millones de venezolanos fuera del país. Cualquier cosa era odio. Mirar mal era odio. Decir que son unos asesinos es odio. Decir, quemar un muñeco el domingo de resurrección, siempre y cuando sea un muñeco chavista. Porque si usted quema un muñeco de un opositor, eso no es odio, eso es expresión popular. Pero si usted quema un muñeco de Maduro, usted es un magnicida. Grabar un video de un testaferro de Nicolás Maduro es odio. Decir en redes sociales que Nicolás Maduro es colombiano es odio. Decir en redes sociales que Diosdado Cabello está acusado de narcotraficante es odio. Decir que hay un sistema electoral fraudulento es odio. Todo era odio y no se podía decir absolutamente nada. Ahora viene la ley contra el odio 2.0, creación de la misma desajustada que es Delcy Rodríguez, esta pobre señora, que bueno, que parece ser que sus desajustes la han llevado a donde la han llevado, porque los desajustes de Delcy Rodríguez son desde niña, por eso es que su hermano mayor quería estudiar psiquiatría para poderla ayudar. Bueno, fracasaron los dos, pero ahí está. Se han creado entonces este instrumento que es la ley contra el fascismo. Y esto es importante porque lamentablemente, como en Venezuela no tenemos una dirigencia política dispuesta a comprender los padecimientos de la sociedad, sino que tenemos a un atajo de vagos y de desarrapados buscando quién le da un presupuesto para sacar unas banderitas y montar una candidatura. Mientras esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente lleva año y medio con el cuentico de las elecciones, de las primarias, de la candidatura hasta el final, hasta el principio, por arriba, por abajo, que si la negra, que si Atrévete, que si Corina, que si no sé quién y no sé quiéncito más, silenciosamente el chavismo avanza en la imposición de sus leyes para seguir arrasando en contra de la sociedad. Por eso es que yo asumí desde hace bastante rato que esa oposición falsaria y prostibularia, toda completa y sin excepción, actúa cada vez que el chavismo lo necesita como bolsa de colostomía y bombona de oxígeno a la vez. Es decir, para decirlo más básicamente, se encargan de darle respiración boca a boca al régimen cuando está asfixiado y además de eso se encargan de limpiarle y recogerle sus defecaciones. Son sus recoge pupú, pues. Eso, por supuesto, mientras esa oposición falsa le dice a la gente que el camino es electoral, que hay que salir a votar, que algunos se atreven a llamar a manifestaciones, a que hagan no sé qué cosa por las redes y que se declaren tal y más cual, para siempre arriesgar la vida de los demás, nunca la de ellos, porque hasta el momento no han imputado a ninguno de esos dirigentes. Aunque no les extrañe, porque para quienes no se han dado cuenta, el chavismo se está afilando los colmillos. Y se los están afilando en público, mosca, que se están afilando los colmillos en público. Aquí hay gente que parece que todavía no comprende por dónde va esto y para dónde caminan. Yo he querido hoy, luego de la barbaridad vista el día de ayer, con Delcy y sus cachimbos, hablando de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, creo que es importante poner el ojo y revisar esta ley artículo por artículo para que nos demos cuenta de para dónde va esta gente y qué pretenden hacer. Amigos, porque si no leemos las cosas que los tipos están planteando y nos dedicamos a repetir las consignas, que si hasta el final, que si el foco tienen que ser las elecciones, que si nadie nos va a sacar de la ruta electoral, y mientras te dicen nadie te va a sacar de la ruta electoral, estos están afilando la guillotina para cortarte la cabeza. Nos están entreteniendo para que no veamos la marcha que lleva el chavismo. Esos sí van hasta el final, que es el asesinato, porque ese es el final del chavismo, el crimen, permanentemente.
La ley se llama Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. Me decía un abogado que la propia elaboración de la ley es un exabrupto jurídico, que es un desaguisado desde el punto de vista de la propia redacción y de la confección de la ley, que desde el punto de vista técnico la ley es una defecio. Bueno, por supuesto, si la hizo Delcy Rodríguez, ¿qué te podías tú esperar? ¿Qué te esperabas tú ahí? ¿Un portento jurídico? Delcy Rodríguez es una desajustada, como son unos desajustados todos ellos. Y por supuesto, si le dejas esto en manos de unos desajustados, ¿qué te pretendes tú que te vas a encontrar? Fíjate tú. Esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Visto esto, me imagino yo que cuando esta ley se apruebe, lo primero que van a hacer es cerrar Venezolana de Televisión, meter preso a Mario Silva, acabar con el Mazo Dando, cerrar el otro programa de los... ¿Cómo que se llama el programa de los drogadictos estos? Absurda Conducta, donde está el periodista colombiano. Porque así tan pronacionalistas son estos tipos que han agarrado a un periodista colombiano, prófugo de la justicia de su país, para que se encargue desde el canal de los venezolanos de insultar, injuriar, calumniar y señalar a venezolanos. Imagínense ustedes los nacionalistas que son. Carvajalino, paisano de Maduro. Me imagino yo que si ese es el objeto de la ley, me imagino yo que para allá van, ¿no? Prohibirán eso. Esto, los tipos lo marcan en el artículo 1. Luego se lanzan esta maravilla. Dicen, esta ley tiene por finalidad garantizar el derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública. Es decir, lo que no han hecho ellos en 25 años. Asegurar que el ejercicio de los derechos políticos se desarrolle mediante medios democráticos en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, me imagino yo que con esta ley se busca que no vuelva a ocurrir lo que hicieron ellos el 11 de abril con Richard Peñalver y los pistoleros de Puente Llaguno matando gente, ¿verdad? Prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación basada en motivos raciales de origen étnico, social o nacional o en general, cualquier motivo que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, garantías y deberes de las personas en condiciones de igualdad. Esto quiere decir que todas esas viejas malditas del CLAP come gorgojo que intenten quitarle la bolsa de CLAP a un vecino o a una vecina porque no haya votado por el PSUV, la van a meter presa, ¿no? Esto quiere decir que van a prohibir que en televisión pública Diosdado, Mario Silva y todos los demás periqueros y capos del narcotráfico se refieran a los venezolanos que no son de su parecer político como escuálido. Significa que lo van a prohibir. Luego dice, proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. O sea, van a prohibir el PSUV. Van a prohibir la juventud del PSUV, ese atajo de tarados, hombres nuevos, que vienen siendo la última colada de los partos producto de la insuficiencia de ácido fólico que hay en la sociedad venezolana. Como principios y valores, imagínate tú, el chavismo hablando de principios y valores. Dice que esta ley se rige por los principios y valores de la preeminencia de los derechos humanos. Unos tipos que están acusados de crímenes de lesa humanidad en La Haya. Igualdad y no discriminación. Unos tipos que utilizan la televisión nacional para decir que todos los que no piensan como ellos son apátridas. Participación. Unos tipos que si no piensas como ellos te inhabilitan y no te permiten participar políticamente. Corresponsabilidad. Unos tipos que todavía le echan la culpa a un supuesto bloqueo de la quiebra de PDVSA. Democracia. Unos tipos que tienen un sistema fraudulento para impedir elecciones libres y que cuando le asignan una gobernación, una alcaldía a alguien, le montan algún opositor falsario, le montan un protector. Justicia. Imagínate tú. Donde los magistrados del Tribunal Supremo gritan, así es que se gobierna. Convivencia. Unos tipos que han expulsado a más de 8 millones de venezolanos del país. Y diversidad. Súper diversa esa Asamblea Nacional, sobre todo, ¿verdad?
A ver aquí. A los fines de esta ley, y atención, porque las definiciones siempre son importantes. A los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Fíjense la definición de fascismo que ha decidido hacer ese portento de la ideología, esa teóloga política que ha parido la República, que es Delcy Rodríguez. Según esta batracia, según esta desajustada, según esta pieza del ego sin ubicación en la vida, que es Delcy Rodríguez, el fascismo es una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura: el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, atención con eso, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. ¿Qué pasa con esta definición? Que de esta definición parte, ¿ok?, que si usted dice que usted es liberal, usted se está declarando fascista y usted va preso, según lo que dice esta desajustada. Pero además de eso, cuando ella habla de una postura ideológica que enarbole la cultura de la muerte, habría entonces que prohibir el chavismo, porque ellos dicen y ellos enarbolan a una parcialidad política que entró al escenario nacional asesinando gente el 4 de febrero, bombardeando blancos civiles el 27 de noviembre, que enarbola como maravilloso las jornadas de saqueo que los delincuentes saqueadores del 27 de febrero del 89 ejecutaron en todo el país y que ellos románticamente llaman el sacudón o el caracazo, y que además de eso llaman héroes a los pistoleros del Puente Llaguno y que condecoran a torturadores y asesinos al servicio del régimen. Si el fascismo es eso, ellos se están autoprohibiendo. Ellos hablan de que si se denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, tienen entonces que prohibir el Partido Comunista, porque el Partido Comunista y el comunismo promueve la dictadura del proletariado y la preeminencia de un sector social, es decir, los obreros por encima de todos los demás. Plantean la dictadura de clase. Si hay una ideología clasista, es el comunismo, que defiende el derecho de la clase trabajadora por encima de el resto de las clases y establece que la dictadura debe ser del proletariado. Siendo así, van a prohibir el Partido Comunista y deben prohibir el PSUV también. Luego hablan del neofascismo y expresiones similares. Toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Pero cuando hace la definición del fascismo, lo deja al arbitrio del funcionario. Es decir, que el fascismo puede ser cualquier cosa. El fascismo puede ser que si el funcionario es magallanero y usted caraquito, usted es un fascista, según esta redacción. El fascismo puede ser que si usted es blanco y el funcionario es negro, lo considere usted que como es blanco, usted es fascista. El fascismo puede ser que si el funcionario forma parte de un partido, considera que usted, al ser de otro partido, lo está ofendiendo, yo es un fascista. Cualquier cosa puede ser fascismo, según la definición que hagan los funcionarios encargados de aplicar esta ley. Luego te hablan del orden público, dice que las disposiciones de esta ley son de orden público y que en caso de dudas en su interpretación se adoptará aquella que más favorezca las garantías del derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública. Esto, que usted creerá que es una simple redacción, es un exabrupto jurídico por cualquier parte que se vea, que cualquier estudiante de primer año de derecho sabe qué significa. Porque, amigos míos, la aplicación del derecho, el debido proceso, establece que cuando hay dos normas que coliden entre sí, en la interpretación se debe aplicar la norma que más favorezca al imputado o al administrado. Aquí cambian por completo eso y dicen que si a usted lo acusan de ser un fascista, ¿ok?,
y hay alguna ley que establece que a usted no se le está respetando el debido proceso en función de la garantía del derecho humano del pueblo a la paz, a usted lo pueden condenar, aunque usted lo favorezca otra ley, porque lo que priva por encima del derecho de usted a la vida es el derecho humano del pueblo a la paz. Esto es gravísimo. Pero esto no lo está discutiendo la oposición falsaria y prostibularia, porque ellos lo que quieren es discutir sobre si es Corina o es Urrutia o es Rosales. Ustedes, o sea, lo que estamos viendo es gravísimo, porque mientras el chavismo se está amolando los colmillos y está amolando la guillotina, esta gente está diciendo hasta el final. Ay, hasta el final, hasta el final, hasta el final. O sea, es que son unos desajustados, están en el mismo nivel cerebral de Delcy. El Estado, las familias y la sociedad tienen el deber y el derecho de contribuir en el desarrollo de las políticas orientadas a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Es decir, que si una persona se mete en algún problema que el chavismo decida es fascismo, le van a juzgar a toda la familia basados en el principio de corresponsabilidad. Luego habla de políticas preventivas. Y allí establecen que los órganos y entes del poder público nacional, estatal y municipal deberán implementar políticas y programas orientados a promover la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como a prevenir el surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. ¿Esto qué es? Esto es la legalización de los escraches. Esto es la legalización de los linchamientos, de los actos de repudio, como lo llaman en Cuba, los castristas. Que cualquier órgano del poder público nacional, estatal y municipal podrá acudir a hacer una manifestación pacífica frente a la casa de una persona acusada de ser un fascista, o que podrán ir a rayar y a agredir las sedes de las organizaciones políticas que ellos consideran, o de las emisoras de radio, o de las casas de particulares que ellos consideren que sean fascistas. Eso es lo que están haciendo allí. Eso sería una medida preventiva. Están legalizando los escraches, diciendo, te acusan de fascista, te revientan la casa. Y eso es una medida, una política preventiva. Luego te hablan del establecimiento de una red internacional contra el fascismo. Y esa red internacional contra el fascismo promoverá y apoyará la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas, agrupaciones, movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, con el objeto de sumar y articular esfuerzos e iniciativas en los ámbitos global, regional y subregional. ¿Para qué es esto? Para empezar a mandar real para Argentina para desestabilizar el gobierno de Milei. Porque como Milei es un fascista, ellos van a establecer una red internacional contra el fascismo. A estos tipos hay que llevarles un pie adelante. Ya estamos perfectamente claros qué es lo que están montando. ¿Qué es la red internacional contra el fascismo? El artículo que van a utilizar para, a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todas esas asociaciones de vagos y maleantes internacionales del comunismo chambón, de ese atajo de vagos, de los monederos, de los zapateros, de todos esos bichos que tienen nombre de trabajadores, pero nunca trabajan. Porque Zapatero jamás se ha sudado esa camisa trabajando. Y Monedero muy bien que le quede el apellido. Bueno, los van a utilizar para que vayan y los van a financiar, porque como ellos son una red internacional contra el fascismo, van a sacar dinero para promover la desestabilización de los gobiernos que ellos consideren fascistas. Luego habla, y aquí, por supuesto, siempre el rol de los medios de comunicación. Por supuesto, aquí están un poquito desajustados, pero cuidado, ¿eh? Porque aquí hablan de que los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Es decir, propaganda a favor del régimen, porque eso es lo que ellos van a promover. Te van a obligar a los medios, que ya los obligan. Los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de singular naturaleza. Si cumplieran con esto, hay que eliminar entonces toda la programación de Venezolana Televisión. Hay que eliminar toda la programación de Radio Nacional. Hay que eliminar el Mazo Dando, La Hojilla, y todo ese poco de basura, de esa cloaca mediática asquerosa e infecta, donde se unen los productores y los consumidores de cocaína. Por supuesto, no se trata de eso, se trata de la represión.
Proscripción de la cultura del odio, la intolerancia y la muerte. Esto está maravilloso. Ninguna persona o grupo de personas podrá promover, estimular, facilitar, ejecutar o tolerar acciones u omisiones que favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte, atentando contra los valores y principios recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley. Eso quiere decir que tienen que sacar el cadáver del asesino de Hugo Chávez, ese hombre que intentó matar a la familia presidencial el 4 de febrero del 92, tienen que sacar el cadáver de Chávez de ahí, del cuartel de La Patraña, tienen que eliminar ese cuartel de La Patraña porque allí están promoviendo una cultura del odio, de la intolerancia, de la discriminación y de la muerte, porque Hugo Chávez saltó a la fama asesinando gente. Y como ese señor es un asesino, tener ese cuartel de La Patraña allí rindiéndole pleitesía es promover la cultura de la muerte. Así que saquen ese cadáver de allí y cumplan uno de los deseos de Chávez, que le pidió a Jacqueline Farías que él no se quería morir sin bañarse en el Guaire. Bueno, entonces vamos a cumplir el deseo del señor Hugo Chávez, que se murió y no volverá. Y bueno, en vez de tenerlo allí promoviendo la cultura de la muerte, permítanle que allá, en el más allá donde se encuentra, no sé si arriba o abajo, el señor disfrute de su último voluntad, que es bañarse en el Guaire. Así que con los pupudrilos para allá. Luego te establecen la prohibición de mensajes fascistas. Bueno, se irán a prohibir ellos. Se irán a prohibir ellos de primero. Los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos y privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza. Se prohíbe la difusión o divulgación de propaganda, publicidad y mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política, favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte, denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos, promuevan la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios, exalten o hagan apología de los principios, hechos, símbolos y métodos propios del fascismo. ¿Esto qué significa? Que tienen que eliminar la cuenta en Twitter de Nicolás Mamaloduro Mojón con bigote, con el mazo adentro, del capo, de todos esos bichos. Porque ellos, en efecto, lo que hacen es promover la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte. ¿O es que no acostumbran a utilizar el término escuálidos contra todo aquel que no sea chavista? Y eso es un término para deshumanizar al oponente, cosa que está prohibida en la mayoría de las plataformas. ¿O es que acaso no se encargan de decir apátrida contra todo aquel que no sea chavista? Quitándoles es decir, dándole connotación de enemigo de la patria y retirándole el derecho a sentirse parte de un país a la gente que no comparte su ideología política. Son apátridas, no tienen patria. Es decir, te despojan de tu nacionalidad. Yo lo que quiero saber es si esta gente le va a decir a Elon Musk, a Mark Zuckerberg y a los propietarios de YouTube, de Twitch y de todas las redes sociales donde la gente hace vida, que le prohíban la cuenta a todo aquel que diga lo que a ellos no les gusta. Bueno, está por verse. Está por verse. Luego te hablan de prohibición de reuniones o manifestaciones. Ahí te dejo esa, María Corina, para que vayas hasta el final. Se prohíben las reuniones públicas o manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y usted dirá, pero María Corina no es fascista. Según ellos, sí. Según ellos, todo aquel que diga ser liberal o que diga que quiere un Bukele en Venezuela, o que diga que quiere un Milei en Venezuela, es un fascista y no puede hacer ninguna manifestación. Si lo pone en Twitter va a ir preso. Si lo dice en un artículo va a ir preso. Si hace un programa en su canal de YouTube sobre Milei o sobre Bukele va a ir preso. Eso es lo que están diciendo aquí.
Las autoridades públicas deberán tomar las medidas preventivas tendentes a evitar o, en su caso, disolver las reuniones públicas y manifestaciones que hayan sido convocadas en violación de lo dispuesto a esta ley, de conformidad con la legislación que regula el desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones. Es decir, que todos aquellos partidos que se montaron en la moda de imitar a Milei diciendo que eran liberales en Venezuela, cada vez que convoquen cualquier tipo de actividad, los van a reprimir. Y ustedes saben qué es la represión para el chavismo. Luego te hablan de que definitivamente prohíben las organizaciones. Se prohíbe la promoción, constitución y funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales, así como organizaciones con fines políticos cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. En el expresiones similares es cualquier cosa. Usted tiene una asociación deportiva de un equipo de fútbol que no le gusta al funcionario, usted es fascista. Usted tiene una organización política que dice ser liberal, usted es fascista. ¡Atención! Atención aquí. A todos esos pendejos que dicen ser neoperejimenistas, que los invitan a Globovisión, que los invitan a comisiones en la Asamblea Nacional y que para la defensa del Esequibo. Los van a guillotinar ustedes también. Los van a guillotinar. Lo que pasa es que ustedes creen que sobándole el cogote al tigre con hambre, el tigre no se los va a comer. Sigan así. Sigan así. Le va a ir mal. Disolución de organizaciones sociales. Los tribunales de primera instancia con competencia en materia civil son competentes para acordar la disolución de las personas jurídicas de derecho privado, movimientos de organizaciones sociales que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con lo establecido en esta ley. La causa se sustanciará por el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil. En el trámite del procedimiento judicial deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso. Una vez se encuentre definitivamente firme la decisión de disolución, se procederá con los procedimientos previstos en el Estatuto Social para llevar a cabo la correspondiente liquidación. Es decir, que no solamente van a prohibir partidos u organizaciones que ellos dicen que son fascistas, sino que le van a liquidar sus bienes y la decisión se la van a dejar, no al Tribunal Supremo, se la van a dejar a un tribunal de primera instancia. Es decir, que a cualquier juez de pueblo, amigo mío, le pueden disolver a ustedes su organización. Ni siquiera va a llegar al Tribunal Supremo. Luego te hablan de la cancelación del registro. El Consejo Nacional Electoral cancelará el registro de las organizaciones con fines políticos cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con la ley que regula la Constitución y funcionamiento de las organizaciones con fines políticos. En caso de existir motivos suficientes para considerar que se ha producido un incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley, el CNE podrá acordar preventivamente desde el inicio del procedimiento y mediante acto motivado la suspensión del funcionamiento de la organización con fines políticos. Cuidado con los que andan celebrando porque les permitieron con su tarjeta inscribir candidatos. Cuidado, porque les están preparando una sorpresa. Disolución de organizaciones con fines políticos. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar la disolución de la organización con fines políticos que promueva, haga apología o se fundamente en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. La solicitud será presentada por el Ministerio Público y la Sala Constitucional resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa. Claro, como hacen siempre. Como le hicieron a Oscar Pérez, que le garantizaron el derecho a la defensa. Como le hicieron al capitán Acosta Arévalo, que le garantizaron el derecho a la defensa. Como le hicieron al teniente Ronald Ojeda, que le garantizaron el derecho a la defensa. Como le hicieron a Rocío San Miguel, al capitán Ángelo Heredia, como le han hecho a tantos presos políticos, a todos le han garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso. Por eso es que tienen 8.000 cargos en la Corte Penal Internacional. Prohibición de acceso a cargos públicos. Agárrate de la olla. Agárrate de la olla para que no se te caiga la sopa. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley, ni ejercer cargos públicos las personas que en cualquier momento, es decir, esta es una ley que bueno, que si a ti en tu juventud se te ocurrió ponerte una peluca de Milei, que si a ti en tu juventud se te ocurrió decir que te gustaba Pérez Jiménez,
Que si a ti en tu juventud se te ocurrió decir que Franco te parecía un tipo chévere, que si a ti en tu juventud se te ocurrió decir hasta el final, en cualquier momento te van a prohibir que participe políticamente. Pues si en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público adoptaste conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares, tienes prohibido acceder a cargos. Te dejo esa, María Corina. La impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad, con base en el supuesto de inelegibilidad previsto en esta ley, se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa del candidato o candidata impugnada. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el golpeado, verdad? Luego los tipos hablan de la constitución de una alta comisión contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esta alta comisión tendrá el objeto de asesorar y generar recomendaciones en cuanto a políticas públicas y medidas específicas para proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza y preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Esta alta comisión podrá identificarse como la alta comisión contra el fascismo. ¿Esto qué significa? Esto es la constitución de un consejo de los ayatolás, como hay en Irán, donde no habrá un ayatolá, sino que habrá una ayacobra, que es Delcy la desajustada. Ella va a ser la presidenta de esa comisión y ella es la que va a decidir quién es fascista y quién no es fascista. Pero imagínate, tú pobrecito los vecinos de Delcy. Si a algún vecino de Delcy se le ocurrió en algún momento discutir por un puesto de estacionamiento o por el volumen de la música, usted está en peligro. Cuidado, huya. ¿Qué atribuciones va a tener esa comisión? Bueno, esa comisión podrá recomendar políticas, planes y acciones necesarias para proteger a la sociedad venezolana. Podrá establecer principios y criterios de coordinación y orientación de la política del Estado. Podrá elaborar dictámenes e informes en el marco de su objeto, es decir, que se va a constituir de facto en un tribunal que condenará a la gente por considerarla fascista. Realizará estudios, diagnósticos y evaluaciones, dictará actos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, es decir, es una comisión supraconstitucional que hará lo que le da la gana. Tendrá su propio reglamento interno que ellos mismos decidirán y las demás atribuciones que le establezca la ley o que le asigne el presidente de la República. Es decir, que si a Mamaloduro se le ocurre que esa comisión va a tener la potestad de decidir quién puede y quién no puede ser candidato, lo tendrá. Si a Nicolás Mamaloduro se le ocurre decir que esa comisión es la que va a tener la potestad de decidir quién puede y no puede hablar en un medio de comunicación, lo harán. El control total. El control total, pero los fascistas son los demás. Los fascistas son los demás. Luego te hablan de quién va a constituir o quién va a componer esa comisión. Y allí estará... el presidente tiene que decir quiénes van a componerla y que se podrá invitar o convocar a funcionarios o ciudadanas para participar de sus reuniones y discusiones en calidad de asesores. Allí se contará con una secretaría ejecutiva, que será la instancia operativa y estará a cargo de una secretaria o secretario ejecutivo. Esta secretaría contará también con las unidades o áreas de trabajo y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. El reglamento interno de esta alta comisión establecerá la estructura y funciones de la secretaría ejecutiva. Échale tus piernas a eso, pues agárrate ahí porque no ha terminado. ¿Qué son actos fascistas según Delcy Rodríguez? Toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de 8 a 12 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. Con la misma pena será sancionada toda persona que denigre de la democracia, sus instituciones y los valores republicanos,
propugnen la eliminación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Esto quiere decir que si María Corina Machado decide que como no la dejan ser candidata, ella va a convocar una jornada nacional de protesta, eso la puede llevar a ser condenada de 8 a 12 años de cárcel. E inhabilitación política, claro está. Eso quiere decir que todo aquel que llame a una protesta para que se le permita inscribirse en el registro electoral va a ir preso de 8 a 12 años de cárcel. Eso quiere decir que todo aquel que promueva una protesta para que se le permita inscribir su partido, de 8 a 12 años de cárcel. Que aquí dice que promueva o ejecute acciones violentas. Es que cualquier cosa para ellos es violencia. Si usted se para en una calle a decir que Nicolás Maduro es un dictador, eso es una acción violenta, y usted le van a meter la ley contra el fascismo, porque usted va a ser un fascista. Es que no, hay gente que no está viendo para dónde van estos bichos, ¿no? Apología al fascismo. Mira, porque estos bichos son exquisitos. Toda persona que haga apología o promueva los principios, hechos y métodos propios del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Ojo con eso de expresiones similares, porque en esas expresiones similares entra todo al que ellos les dé la gana. Será sancionada con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. ¿Esto qué significa apología al fascismo? Decir que Venezuela necesita un Bukele, decir que necesitamos otro Pérez Jiménez, decir que en Venezuela necesitamos un Milei, decir alguna frase que a ellos no les guste, como por ejemplo hasta el final. Con la misma pena será sancionada toda persona que promueva la constitución de organizaciones que exalten, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Convoque u organice reuniones públicas o manifestaciones con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Además hay un agravante especial, porque será considerado un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de similar naturaleza. En estos casos, la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente. Es decir, que si a usted lo acusan de un delito, como por ejemplo traición a la patria, que tiene una pena de hasta 30 años de cárcel como pena máxima, si a usted además le dicen, pero es que usted traicionó a la patria porque usted es un fascista, a usted eso es un agravante, por lo tanto le tocan 30 años, no 24, no 20, no 18 ni 10. Eso es lo que significa, es un agravante especial. ¿Y a quién le dejan en la mano el placer de aplicar esta ley? A Tarek William Fiallo. Porque corresponde al Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal de los delitos previstos en esta ley de conformidad con lo establecido en la Constitución. Hay unas medidas precautelativas para que Tarek William Fiallo se encargue de montar sus novelas. Esas medidas establecen que el juez competente podrá adoptar de oficio o a solicitud del Ministerio Público en cualquier estado o fase del proceso las medidas precautelativas que fuesen necesarias para hacer cesar los actos fascistas, neofascistas y de similar naturaleza que transgredan lo previsto en esta ley. ¿Cuáles son esas medidas? Interrupción de las actividades que promuevan el fascismo, es decir, represión y cierre. Suspensión de convocatorias, manifestaciones o concentraciones. Fíjate tú, convocatorias, manifestaciones o concentraciones que tengan como finalidad promover o hacer apología de actos fascistas, neofascistas o expresiones similares. Y cualquier otra medida tendiente a evitar la continuación de actos que atenten contra el ordenamiento jurídico. Hay unas sanciones administrativas adicionales a la pena de cárcel. Te podrán sancionar con multa equivalente a entre 50,000 y 100,000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, por la cantidad en bolívares equivalente a entre 50,000 y 100,000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Bueno, imagínate tú ese cálculo, me jodieron, porque yo soy bachiller en humanidades, pana. Pero en todo caso, te van a quitar hasta lo que no tienes. Y esto va a quedar en manos de Tarek William Fiallo. Mensajes prohibidos. Son como los pasitos prohibidos cuando bailas changa.
Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes que vulneren la prohibición prevista en el artículo 11 de esta ley serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con lo previsto en la ley especial. Bueno, más de lo mismo, lo que han hecho siempre. Y al final establece unas medidas preventivas de imposición de sanciones administrativas previas a que se dicte la medida final, y te establecen que se pueden interponerse demandas de nulidad ante los juzgados nacionales. Y en las disposiciones finales se cuela una disposición derogatoria, porque te dice que la ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y que quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. ¿Cómo les quedó el ojo, mis amigos? ¿Les gustó? ¿Le parece a usted que es lógico andar a estas alturas hablando de campañas electorales cuando el chavismo está afilándose los colmillos, sacando los cuchillos, las guillotinas, pintando el paredón de fusilamiento, cortando sogas, haciendo acopio de gasolina para arremeter contra la gente? ¿A usted le parece lógico andar hablando de campañas electorales como si no pasara nada? ¿No le parece un acto de irresponsabilidad andar entreteniendo a la gente mientras el chavismo está amolando los cuchillos? Mientras están amolando los machetes para arrasar contra todo el mundo, contra el que queda. Lo que me dice aquí alguien, eso de que iba a caer, este gobierno va a caer en un estadio, que lo ponen en todas las redes como si fuese una gracia y que lo promueven y que la gente lo haga porque eso es una forma de estar, no sé qué. Cuidado. Porque mientras promueven esas cosas, ¿verdad? Ahí no están ni los hijos de Julio Borges, ni los hijos de María Corina Machado, ni los hijos de Ramón Jalú gritando. Allá están los hijos de Petra, de Ramón y de María, que esos son los que al final van presos. Ay, Dios mío. Amigos, ya así va el mundo. Mientras estas cosas ocurren, siguen pasando cosas en el mundo. Una de las cosas que está pasando es que los iraníes han prometido venganza contra Israel porque le atacaron, según ellos, su consulado. Lo que no dicen es que había una parranda de delincuentes dentro de esa instalación armando barbaridades para aniquilar a israelíes, porque eso es lo que hacían estos bárbaros, estos delincuentes, estos batracios. Pero por supuesto, la historia siempre se cuenta por la mitad. Han dicho que Israel se va a arrepentir del asunto, es decir, han amenazado a Israel. Lo que de alguna manera le da más razones a Israel para decir que estos personajes que estaban en las instalaciones iraníes, que en realidad no pertenecían al gobierno, sino al Hezbollah, queda perfectamente claro que Hezbollah es parte del gobierno iraní. Ha salido Petro nada más y nada menos que a defender a María Corina. Petro ha salido a decir que la inhabilitación de María Corina es un golpe electoral. Dime quién te defiende y te diré quién eres. Me imagino yo que ahora saldrá el señor Orlando Nolocerric Avendaño a decir que los que criticamos a Petro formamos parte de una minoría, ¿cómo es que nos llama él? Una minoría intrascendente de hijos de puta, porque imagínate, Petro está defendiendo a María Corina, entonces hay que apoyar a Petro ahora, ¿no? Me imagino. En cualquier momento sale Orlando Nolocerric Avendaño a llamarnos hijos de puta, también minoría intrascendente de hijos de puta por criticar a Petro, que en realidad, imagínate, está defendiendo a María Corina. Son capaces de eso y de mucho más. De eso y de mucho más. Estados Unidos ha enviado tropas a México con el permiso de los mexicanos, puesto que con aprobación del Congreso mexicano, de mayoría favorable a el gobierno de López Obrador, le han pedido ayuda a los Estados Unidos para entrenar a militares mexicanos. ¿Qué les parece el socialista AMLO en eso? Por supuesto, ya tú sabes. No me quiero yo imaginar si un gobierno distinto al de AMLO hace lo mismo. ¿Tú te imaginas que Milei o Bukele hagan lo mismo? La que estaría armada.
Por ninguna parte de los medios de izquierda se habla de esto. Imagínate tú. Un terremoto de 7.5 que sacudió Taiwán. Es el terremoto más grave en 25 años. Van 7 muertos y las imágenes son de verdad terribles. Vi una imagen de unas cámaras de seguridad de unos edificios donde había piscinas, esos edificios altos que tienen una piscina arriba y como el agua de la piscina. De verdad que terror, una cosa impresionante. 7.5 es el terremoto y es el terremoto más grave en Taiwán en 25 años. Por supuesto que se siguen generando noticias, ya veremos cómo termina todo esto. Sin embargo, por supuesto, lo que está ocurriendo no es cualquier cosa. Y recuerden que en Taiwán cualquier evento es también un evento de seguridad nacional, porque aprovechándose de una catástrofe nacional, los chinos son capaces de cualquier cosa. Ellos son malos, Oye, qué gente tan malvada, pana. Y así va el mundo. Segmento noticioso, cortesía de nuestros amigos de Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y se oyó el rumor de la gaita. En estos días escuché por el centro de la ciudad, estaba paseando y escucho que había un gaitero ahí, un gaitero escocés, claro está, y dije, oye, Escocia me está llamando. Tus viajes a Escocia en tu idioma, vamos a conocer la bella tierra escocesa y que nos cuenten todos los secretos que esconde esa maravilla, pero que nos lo cuenten en nuestro idioma para poderlo entender y para tener una historia que contar, porque no hay nada mejor cuando uno viaja que regresar contando cosas, diciendo todo lo que uno encontró, todo lo que vio y todo lo que fue capaz de ver. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a la bella tierra escocesa en tu idioma y por supuesto que te ayuda a mantenerte en un viaje que más allá de un simple viaje sea una experiencia cultural. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y en el caso particular de nuestras lecturas del año 2024, ya empezó el cuarto mes del año. ¿Y cuántas lecturas llevas tú? Si te faltan lecturas para sentir que estás acumulando más historias que leer, bueno, aquí está Carelis Bustos con su libro La vida es el mismo infierno, que te permite, por supuesto, acumular una lectura más. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. La vida es el mismo infierno. Cómpralo ya. El libro de Carelis Bustos, una maravilla. Y recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza de seguros es algo que no debes dejar para mañana. La mejor póliza de seguros es la que compras hoy. Si no la compraste hoy, la segunda mejor es la que compré. Si no la compraste ayer, que es la mejor, así es la cosa. La mejor es la que compraste ayer. Si no la compraste ayer, la segunda mejor es la que puedas comprar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo te acompaña en el proceso de la obtención de una póliza que tenga la cobertura que requieres y el precio que necesitas. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien. Y tener miedo al pago de los impuestos en los Estados Unidos es una tontería, porque en realidad tú tienes que tener la asesoría y la planificación que requieres para que esa declaración de impuestos tenga todo lo que necesitas para que ese pago de impuestos se ajuste a lo que es lógico, que es a la combinación de lo que fueron tus gastos con tus ingresos. De eso se encarga la gente de AMBS Servicios. La planificación financiera para que no te vuelvan locos los impuestos. AMBS Servicios, Jorge Rojas y su equipo, planificación financiera, familiar, personal, empresarial. AMBS Servicios, no te vuelvas loco por los impuestos. Bueno, amigos míos, yo quisiera decirle muchas cosas y creo que es necesario decir muchas cosas. Y lo primero que quiero hacer es decirles en el segundo segmento de este programa que lo que esta gente define como fascismo no es fascismo. Que esta gente habla del fascismo con una facilidad pasmosa para engañar y para decir estupideces. Pero el fascismo no es, tiene unas definiciones perfectamente claras que cualquier estudioso de la historia política, de la historia mundial, de la ciencia política, cualquier persona que se haya leído por lo menos un ejemplar de la revista Selecciones en algún momento, cualquier persona que haya hecho el esfuerzo de meterse en Google, así sea para leer un concepto básico en la Wikipedia, sabe que si vamos a hablar de fascismo, los fascistas son ellos. Que si vamos a hablar de los métodos fascistas los aplican ellos. Y que si vamos a hablar
además de gente que debe ser perseguida y proscrita por sus actividades en contra de la humanidad, evidentemente ellos encabezan la lista en este momento. Siendo así las cosas, amigos míos, es necesario entender que todo cuanto haga el chavismo criminal a estas alturas para hablar de fascismo es una gran mentira. Y como es una gran mentira, en el siguiente segmento vamos a ver cuáles son las definiciones de fascismo y vamos a ver cómo ellos se expresan como lo que son, como unos grandes fascistas. Por lo tanto, estamos hablando de unos tipos que simple y llanamente son unos lobos haciendo las leyes para establecer que comerse a las ovejas es legal. Siendo así las cosas, amigos míos, es necesario revisar con certeza, viendo lo que han escrito los propios creadores del fascismo, que es una ideología que tiene quien la escribió. Es decir, no es que vamos a decir lo que otros dicen del fascismo en función de lo que se les ocurrió. No, vamos a revisar lo que dijeron los que constituyeron el fascismo como una ideología. El propio Mussolini en Italia. Revisando eso, entraremos en todo lo demás. Y por supuesto, yo siento que si algo hay que prohibir, es el chavismo. El chavismo es una organización criminal. El chavismo es un antecedente penal. El chavismo termina siendo hasta una dolencia psiquiátrica. Usted no ve cómo habla de él, sí. Usted no ve cómo la tipa una psicótica. Ni hablar de Diosdado Cabello, que de paso son unos tipos que se ceban en sus propias sevicias, en su propia crueldad. Unos tipos que han torturado, que han asesinado, que han condenado a la gente a irse hasta a pie de su país. Una gente que después al que se va del país pretenden cobrarle un dineral para poderle dar una cédula o un pasaporte. Que te niegan derechos si no tienes el maldito carnet de la patria. Que te persiguen si no formas parte de su grupo. Que te ponen a una vieja en tu propio barrio a que te prohíba comer y que te impida comprar la comida que tendrías derecho a comprar si no te adscribes políticamente a los mandatos de ellos. Que para tener acceso a bienes, a servicios o a derecho a la salud o a cualquier actividad que deba servirse en la administración pública, tienes que estar afiliado, que sea al 1x10, que sea al PSU, que sea al carnet de la patria, toda esa vagabundería que ellos se han inventado. Si así son las cosas, amigos, es evidente que cuando hablamos de fascismo, estamos hablando de ello. Pero yo les he dicho que siento la necesidad de que escuchemos los mensajes que nos dejó el teniente Ronald Ojeda. No podemos olvidar al teniente Ronald Ojeda, mucho menos cuando precisamente ahora están hablando ellos de fascismo, siendo ellos los fascistas. Otro mensaje que nos dejó el teniente Ronald Ojeda y que vale la pena escucharlo de verdad. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano normal, que nuestra condición especial fue estudiar ciencia y artes militares. Esa es nuestra condición. Pero de ahí todos nuestros males, de ahí todos nuestros señalamientos y todas nuestras culpas que tenemos encima. Pero aquí estamos para asumir responsabilidades. Sabemos la responsabilidad de la Fuerza Armada que impera en este momento. Sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Pero este no es el punto en este momento. Hago este breve mensaje para decir que 50 días se cumplen del inicio de la huelga de hambre por parte del teniente coronel Marín Chaparro. Al igual que más de 300 presos políticos en este momento, en condiciones deplorables, en condiciones de aislamiento, porque realmente el enemigo potencial está ahí encerrado. No es enemigo que anda por ahí en las calles, ficticio. Ese enemigo que anda por ahí bamboleándose y viendo a ver qué beneficio le trae a su casta. Los enemigos reales están encerrados, están siendo torturados, están esperando que mueran. Esos son los enemigos reales que tiene el sistema. El Estado no se ha pronunciado en virtud de la situación que viene mencionado oficial. No se ha mencionado. Está dejando es que lleguen las peores consecuencias. Pero es un ciudadano venezolano. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos ciudadanos de otro planeta. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. Nuestra única condición especial es que fuimos educados en la ciencia y las artes militares. Que hay una pandilla de delincuentes
jerarcas militares, es verdad, y los conozco y los distingo. Y estamos en la capacidad moral de estar por encima de ellos. Estamos moralmente encima de ellos. Son unos indolentes. Son unos falta de bola. Porque en mi vida militar, cuando yo comienzo mi vida militar, me doy cuenta que estoy a órdenes de un servicio criminal. De allí es donde comienza yo a darme cuenta de dónde estaba metido. Cuando uno está en educación militar, en la academia militar, en mi caso, uno no ve eso cuando uno está en un periodo de estudio. Pero cuando ya uno sale al terreno, como oficial, uno se da cuenta de cómo es toda la estructura. Y temprano me di cuenta yo que estaba dentro de una estructura criminal que manejaba bandas criminales y manejaba grupos guerrilleros. Esa es la verdadera historia de la Fuerza Armada en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.